Bueno, vamos a comenzar entonces la clase con los que estamos nomás, para que en el fondo la puedan aprovechar, ¿ya? En el aula virtual les publiqué un artículo para que lo puedan leer y dentro de las instrucciones puedan hacer dos preguntas que en el fondo les surja a lo mejor producto de la lectura o que en el fondo se relacionen con el tema, ¿ya? Tiene que ver con un artículo de instituciones o institucionalismo, para que lo puedan bajar y leer. ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Bueno, en la última clase estábamos viendo la metodología de trabajo de la asignatura. Entonces, estábamos hablando del tema de que la metodología iba a ser de casos. Y primero que nada, para explicar el tema metodológico, lo que estábamos analizando o enmarcando era en qué estadio o en qué beta investigativa estaba el tema de metodologías de caso. Entonces yo les explicaba que en metodología de la investigación o en el campo de metodología de la investigación y cuando se enseñaba había un área que era la cuantitativa y que es la que en el fondo ustedes tienen en la carrera, que son método estadístico, donde te enseñan todo el tema de inferencia estadística, de cómo hacer hipótesis en estadística, de cómo en el fondo demostrar esa hipótesis, cómo en el fondo hacer un buen análisis descriptivo, un buen análisis de varianza, o un buen análisis de correlación con los datos, si es que en el fondo es de datos, o un conglomerado, o un análisis factorial, ¿ya? Y todo eso tiene que ver con instrumental estadístico. Pero está la otra área que tiene que ver con la metodología de la investigación cualitativa que sirve para complementar la cuantitativa. Entonces, en metodología cualitativa se enmarca el concepto o el análisis de caso. Como recogida de información, como recogida de poder sistematizar información, de poder ordenar información, pero para poder en el fondo realizar un buen análisis de caso es necesario tener también una adecuada observación. Y dentro de las metodologías cualitativas, lo primero que a uno le enseñan es a saber observar bien, que es distinto a mirar, que es distinto a ver. En este caso es desde el punto de vista investigativo, cuáles son los fenómenos que en el fondo observamos y somos capaces de documentar o de describir. Dentro también de este ámbito, aparte de observar, nos enseñan a realizar cuestionarios, entrevistas, entrevistas en profundidad, análisis de caso, análisis de contenido, análisis de discursos y teoría fundada, ¿ya? Todas esas cosas se enseñan en temas de metodología cualitativa, entonces esta asignatura va a trabajar con una metodología desde el punto de vista cualitativo que tiene que ver con análisis de casos y para eso en el fondo vamos a revisar todo lo que tenga que ver con esto. Entonces también señalábamos desde el punto de vista conceptual que un caso es una explicación de hechos sucedidos en instituciones que dan pie a discusiones académicas sobre temas específicos. Y como anteriormente también vimos dentro del recorrido el tema de las instituciones, y aquí también la metodología de caso hace alusión a instituciones, por eso les dejé el artículo de instituciones, donde habla y comprende tanto el concepto de instituciones y todo lo que significa la teoría institucionalista. ¿Ya? Vamos a pedir la paz
si se puede unir y vamos a ver si esta niña Catalina está. Si no, seguiremos nosotros tres. Ok, avancemos con la lámina. Debemos entender entonces que los casos son también una estrategia de investigación y así como lo entenderemos para nuestro trabajo y asignatura. ¿Qué quiere decir que sean una estrategia? ¿Qué crees tú? Como crear, como elaborar, ay, no sé cómo decirlo, lo tengo en mi mente, no sé cómo decirlo, profe. Sencillo, lo que más, como más te acomoda. Como abordar de manera coherente el objeto a investigar y por eso se crea la estrategia de investigación. Que no se puede investigar eh, dos objetos quizás de manera similar, ¿o no? ¿Ya? ¿Y tú, Delaney, qué opinas ahí? ¿O qué opinas? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Es que lo escucho entrecortado. ¿Qué opinas sobre el tema que los casos son una estrategia de investigación? ¿Por qué son una estrategia de investigación? La verdad es que no se me ocurre nada, pero yo diría porque es como que hay distintos tipos de procedimientos en cómo investigar un caso o un ¿Ya? tema. Por ejemplo, en el caso de ustedes, Delaney o Valesca, cuando tienen que investigar, ¿cómo se organizan? O sea, cuando en el fondo tienen que hacer un trabajo investigativo, investigación, o que les haya tocado hacer, ¿cómo ustedes empiezan a indagar? O sea, ¿cuál sería qué es lo que hacen ustedes? Yo primero analizo el tema, o por decirlo así, que me toca ¿Ya? investigar, después veo como de dónde puedo sacar la información, ya sea libros, sitios web, y ahí, dependiendo de la información que tenga, voy como creando el informe, por decirlo así. Pero ¿y cómo procesas la información? Eh, la, la lee, vas sacando las cosas que son más importantes. Ah, claro, la leo, la comparo y dependiendo lo más relevante de cada una de las fuentes de donde haya sacado la información, voy ¿Ya? creando el informe. ¿Y cómo la vas estructurando? O sea, cuando tienes que darle cuerpo a eso, o sea, ¿cómo decides estructurar lo que está ahí, lo que en el fondo estás elaborando? Dependiendo igual de lo que me pidan hacer. Por ¿Ya? ejemplo, hay veces que me piden informes y me dan como detallados los pasos que tengo que seguir, pues. Por ejemplo, introducción, desarrollo, ¿Ya? análisis del tema, conclusión. Y en el caso tuyo, Valesca, Bueno, cuando he tenido que hacer trabajo de investigación, primero me fijo bien en el tema, es que tiene harta información, ¿ya? así como cercana en los años y todo eso. Y después empiezo a buscar la información relacionada con eso. Y de ahí, ya cuando en el fondo la encuentras, Claro, de ahí, cuando ya está toda la información, se hace eh, como la hipótesis. Y bueno, es que siempre, o sea, me ha tocado hacer ese tipo de trabajo, pues, con la hipótesis, con el objetivo general, los objetivos específicos, como bien estructurado en ese sentido. ya. Paz se incorporó recién, no sé si tiene el micrófono bueno o no. Paz, ¿no me escuchas? Hola.
Sí, ahora sí. Ah, ya. Estamos en el tema de la metodología del curso, que es el análisis de caso. Entonces estábamos viendo que un caso, en ese sentido, inicialmente explicábamos que un caso es una explicación de hechos, de instituciones, pero también la otra lámina nos decía que los casos son estrategias de investigación. Entonces yo les preguntaba a tu compañera, ¿qué entiendes tú cuando te dicen que es una estrategia de investigación? Y lo aterrizamos en cómo tú investigabas o cómo tú te acercabas a algún tema que en el fondo te hayan dado o te toque hacer. Ah, ya. Primero, como dijo mi compañera Valesca, primero tenían que recabar mucha información para poder hacer, obviamente, el trabajo. Y ahí, lo mismo que dijo ella, de ahí plantear como objetivos para poder avanzar en esta investigación, profesor. ¿Ya? Sí. Y bueno, cosas así. Y ahí después hacer como el marco y todo el tema, o sea, marco teórico y todas las cosas que de ahí van conformando después el trabajo. ¿Ya? ¿Les ha tocado, por ejemplo, trabajar marcos integrados? Por ejemplo, a donde en el fondo te toque tratar de incluir distintas visiones de vista de algo. No. No, profesor. Ya. Profesor, entonces marco teórico no es lo mismo que marco integrado. A ver, es lo mismo porque en inglés, cuando tú empiezas a elaborar un tema y tú en el fondo estás investigando, tú cuando haces un framework que se le llama, o un marco teórico integrado, ¿qué quiere decir? De que en el fondo tú tratas de reunir las distintas visiones que hay en torno a un tema para poder en el fondo tener una propuesta más robusta. Por ejemplo, no sé, si me toca analizar el conflicto, puedo tener distintos enfoques del conflicto. O sea, ¿qué implica el conflicto desde el punto de vista, no sé, normativo, legal? ¿Qué implica el conflicto desde el punto de vista emocional? ¿Qué implica el conflicto desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de las personas? Entonces puedo tener distintas miradas, tanto sociológicas, psicológicas, económicas, legales. Y cada uno tiene distintos enfoques respecto del conflicto. Entonces, ¿yo qué hago? Tomar todas estas miradas y todos estos enfoques y tratar de, en el fondo, traducirlos en un enfoque integral. Entonces, por eso es que tengo un marco teórico integrado y eso me permite tener distintas aproximaciones, por ejemplo, del conflicto o de lo que estoy estudiando, y me permite también contar con todas las herramientas para poder entenderlo, para poder analizarlo. Entonces, por eso se llama marco teórico integrado, y generalmente cuando tú investigas y estás en un tema, hay corrientes dentro del tema. Y corrientes, ¿qué quiero decir? O enfoques, o sea, hay personas que en el fondo analizan una arista, otras analizan otra. Por eso es que es cuando nosotros investigamos, tenemos también estrategias de investigación. ¿Y qué quiere decir estrategia de investigación? Que lo primero es tratar de problematizar la situación, problematizarla en el sentido de encontrar un posible problema para poder, en el fondo, por ahí investigar. Esa es una primera cosa que en el fondo uno hace. Pero cuando en el fondo te asignan un tema que es distinto a tratar de buscar un problema, lo que uno trata de hacer es un barrido de todos los posibles documentos, experiencias, ya sea teóricas, prácticas, que en el fondo estén relacionadas con ese tema, y también va ordenándolas, porque en el fondo te vas encontrando de que a lo mejor
no sé, pues encontraste 10 textos, y dentro de esos 10 textos encontraste que la mitad de ellos se fijó en un aspecto, entonces es como una corriente, y los otros se fijaron en otro aspecto, y ahí tenéis claramente diferenciadas las dos corrientes que pueden investigar sobre un tema. Entonces, generalmente se requiere, claro, tener una estructura, un cierto orden, de qué primero, qué después. Entonces, generalmente lo primero cuando uno está investigando es ver el tipo de información que logró obtener, quién la produce. Estamos haciendo alusión a la persona que la produce, o el medio que la produce, o dónde se publicó. Si en el fondo adscribe algún marco de creencia o algún marco, ya sea de modelo o de teórico, si adscribe algo, y así uno la va clasificando, y qué elementos además analiza, qué elementos toca, qué elementos, o sea, qué cosas concluye respecto del tema, y uno va anotando las conclusiones. Entonces, pues, va y toma el otro elemento o artículo que encontró y empieza a hacer lo mismo. Dice, ya, este tiene tal fuente, este se adscribe a tales modelos o teorías, este analiza determinadas variables, esta concluye de estas variables tal cosa y propone tal fenómeno. Y así tú lo vas ordenando, y lo puedes ordenar a lo mejor en un Excel, donde en el fondo, no sé, pues tú dirías fuente, teorías, modelos, variables, que dice, que concluye, y así tú puedes en el fondo después ir viendo de que a medida que vaya avanzando, van a ir apareciendo a lo mejor las distintas perspectivas, y cuando ya te das cuenta que se van repitiendo, te dicen ya. Entonces, si se van repitiendo, eso quiere decir que agoté esto, y estos son todos los modelos o todas las tendencias que hablan de un determinado tema, y con esto yo puedo en el fondo ya empezar a trabajar y dar respuesta. Y puedes en el fondo, eso te permite después ir juntando. Tú dices, no sé, pues, el señor X propone tal cosa, lo mismo propuso el señor Y, el señor Z, y puedes ir mezclando, ir jugando con las distintas fuentes. No sé si me explico. Sí, profe. Bueno, siguiendo entonces con este tema, vamos a entender que es una estrategia de investigación, y si es una estrategia de investigación, es algo que me da un cierto orden, me da un cierto camino para poder estructurar el caso. También el estudio de caso es un método, y es eso lo que yo les había señalado, que está dentro de las técnicas o métodos cualitativos, pero me permite comprender en profundidad las dinámicas presentes dentro de escenarios individuales, y a descubrir nuevas relaciones y conceptos, porque me implica el caso documental y me implica sistematizar la información. Es como, por ejemplo, referirse a un tema y empezar a hacer el caso del tema. Desde el inicio hasta el término. Podríamos nosotros tener análisis de casos en políticas públicas, análisis de casos en gestión pública, en las distintas áreas. En el fondo uno puede generar casos o producir información para generar casos. Ahora, este autor, Jin, que está acá, del 94, es el que tiene generalmente, describe los aspectos muy teóricos y muy sólidos respecto de cómo trabajar con metodología de caso. ¿Ya? El estudio de caso es un método también, un método pedagógico, ¿ya? Entonces dice, es una forma de aprendizaje en común, idóneo para la formación de profesionales en todos los sectores de las ciencias humanas. Entonces, la metodología de caso me permite aplicarla en distintas disciplinas. Se trata de un método que es eficaz para todos aquellos que han de resolver situaciones humanas, equipos, centros educativos, formadores, responsables de grupo,
directores industriales, administrativos, médicos, juristas, dirigentes de todos los grados, dice jerárquicos, y de todo tipo de organizaciones sociales. Eso quiere decir que esta es una metodología muy amplia que en el fondo podemos utilizar. ¿Ya? En ese sentido, dice, para utilizar el estudio de casos como un recurso de aprendizaje, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. Dice, interpretar el concepto de aprendizaje como un ciclo de 4 estadios. Entonces, estos 4 estadios también implican dominar otro método, que es el método de la observación. Y aquí se habla, ponte tú, de ver experiencias. Los 4 estadios son experiencia concreta, observación, reflexión y aplicación. Pero dentro de estas 4, de estos 4 estados, o estas 4 conceptos, está el tema de la observación, y nosotros ya habíamos dicho que la observación es lo primero que nos enseñan en metodología cualitativa. Yo me acuerdo que tuve que, en su oportunidad, me tocó hacer un ejercicio de irme a una plaza de un pueblo y poner en práctica el tema de la observación, porque en el fondo la metodóloga que nos hacía clase, a cada uno le asignó tareas en el campo de la observación, pero tareas distintas, y a mí me tocó ir a una plaza de una localidad del norte, que no era una plaza, era como una plaza de armas, pero era de un pueblo, y sentarme en la plaza y empezar a tomar nota de las cosas que en el fondo yo podía ver, describir, y había que ser lo más concreto posible, y había también que ser literal, y no había que en el fondo inferir, porque uno podría decir, oh, mira, yo estoy observando a esa persona, y parece que esa persona se ve triste porque tiene la cara de tal forma, o esa persona tenía los ojos medio llorosos. Entonces uno no puede en el fondo, cuando observa, mezclar las emociones. Entonces, en lo concreto uno podría decir, en la plaza había una persona, estaba vestida de tal forma, la persona lloró porque de sus ojos brotaron lágrimas. Y eso es concreto, porque en el fondo uno lo observó, lo vio. Pero tú no puedes en el fondo inferir más allá de si está triste, si está molesto. O en la plaza habían 2 personas, no sé, conversando, 2 hombres vestían de tal forma, conversaban sobre tal tema, si es que en el fondo lo alcanzaste a escuchar. Y así en el fondo uno va documentando. Me acuerdo que yo vi un vendedor de algodón, me acuerdo en esa oportunidad en la plaza, describí cómo era el carro, cómo en el fondo, de qué colores hacía sus algodones, lo hacía rojo, verdes y amarillos, porque trabajaba con distintos colores, y en el fondo ni siquiera me di cuenta cuando tenía muchas notas de campo hechas, y después cuando tuve que transcribir esto de forma literal al Word, me di cuenta que tenía de observación como 3 hojas o más, y que después tuve que en el fondo editarlas para poder entregarlas. Y después la profesora, obvio que en el fondo te va a revisar la calidad de las observaciones que tú hiciste, las observaciones de campo. Ahora, ¿qué te permite esa observación de campo? Te permite agudizar el ojo y saber de que en el fondo tú tienes que describir las cosas lo más real posible y no tratar de inferir o agregar alguna emocionalidad al relato, sino que en el fondo tiene que ser un relato plano. ¿Preguntas? ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha sentado en una clase y ha empezado a mirar y a observar? Sí, profe. ¿Y cómo ha resultado eso, Paz? Uno se fija en detalles que quizás si uno no observara, claro, pasan desapercibidos. Y uno se da cuenta más como
cómo funciona el entorno, cómo la interacción entre las personas, las cosas que hacen. O sea, uno puede ver más detalladamente lo que pasa. ¿Ya? ¿Y eso lo has puesto en práctica en alguna asignatura? ¿Que te tocó hacer algo? ¿O es porque... Cuando me tocó hacer un informe, ¿Ya? estadísticas, claro, porque me tocó ir a encuestar a mis compañeros de mi carrera, claro, ¿Ya? entonces igual se crea como ese ambiente donde uno, claro, encuesta y uno se va fijando como la interacción con el compañero, el entorno y todo lo que pasa con la situación, después de recabar esa información, traspasarla, sí, ahí me pasó. Ya. ¿Y a ti, Valesca o Delany, no te ha tocado ese tema? No, o sea, en el sentido de por un trabajo hacerlo, no. ¿Ya? ¿Y en tu caso, Delany? Yo fui la que hablé, profe. ¿Y Valesca entonces no habló? Sí, te contesté. No, profesor, en un trabajo no me ha tocado hacerlo. Ya. Entonces, avancemos, sigamos. Bueno, ahí tienen el tema de la experiencia concreta, la observación, la reflexión y la aplicación del concepto de caso, esos 4 estadios. En la experiencia concreta, uno que esperaría, tratar de presentar el caso. En la observación, uno esperaría la comprensión de la información, o comprender toda la información que está contenida en este posible caso. En la reflexión, hay lecturas para ayudar a la conceptualización de la temática, porque muchas veces también los casos se complementan con lecturas que se refieren al mismo tema para poder darle a lo mejor un marco también conceptual mejor al caso. O sea, uno está tratando un determinado tema y se da cuenta de que requiere dominio de algunos aspectos conceptuales, entonces va a las lecturas de ayuda para, en el fondo, extraer todos los elementos conceptuales para poder entender de mejor forma el caso, pero también hay un apartado conceptual de cómo en el fondo se va a entender en el caso una determinada un determinado tratamiento, o por ejemplo yo me estoy refiriendo, no sé, o sea, a los temas de creación de empresa, y dentro de creación de empresa voy a hablar de gente que es emprendedora, y dentro de eso tengo que decir de que vamos a utilizar el concepto emprendedor de tal forma, entendido de tal forma y enmarcado en tal corriente teórica o modelo teórico, para poder en el fondo marcar que en el caso ese concepto va a tener este significado, no va a tener otro que en el fondo pueda ser amplio. Entonces, para eso es el tema de la reflexión. Y la aplicación tiene que ver con la verificación de la implementación del concepto en la nueva situación. Porque en el fondo, cuando uno hace metodología de caso y uno hace un caso, uno esperaría de que si el caso está bien construido, el caso fue bien diseñado, este se pueda replicar en situaciones similares, o la situación que en el fondo se da, o la forma de solucionar el problema dentro de la metodología de caso, pueda servir también como solución de problemas a casos similares. Entonces, también da la posibilidad de replicar en similares situaciones un caso que en el fondo sea como ad hoc, ¿ya? De cómo en el fondo resolver un determinado tema. Bueno, acá, en la presentación del caso, tenemos algunos procedimientos a seguir. Entonces, esto lo estamos como desmenuzando. Estamos desmenuzando la fase 1. Tenemos una fase, dice, de observación, comprensión del caso o problema planteado. Tenemos que determinar cuál es el hecho en sí y el problema que plantea el caso.
Es decir, porque en el fondo, digo yo, voy a hacer un análisis de caso de un determinado tema, pero ese determinado tema debería tener una problemática para poder yo analizarla y para poder ver yo si en el fondo se puede solucionar a través de una metodología de caso. Y cuando hablo de problema, hablo de que en el fondo uno tiene que ser capaz de hacer, de definir el problema, o de conceptualizar el problema, o de poder describir la situación problemática o problematizar un tema. ¿Ya? No sé si les ha tocado en el fondo problematizar temas o hacer análisis de la problemática de un asunto y en el fondo cómo hacerlo de mejor forma. Deilani, ¿a usted le ha tocado trabajar en eso alguna vez? Sí, en estadística, y la verdad es que no me fue muy bien. ¿Y ahí qué tuvo que hacer? Es que era como un proyecto de esto de encuestar, y obviamente antes de realizar la encuesta teníamos que desarrollar, por decirlo así, bien la idea, o sea, identificar el problema, los objetivos, la pregunta de investigación, ¿Ya? y con mi equipo no nos fue muy bien en eso. ¿Y en el caso de usted, Paz, le ha tocado? ¿Aló? ¿Sí, ¿Paz? profe? ¿Le ha Sí, tocado a sí, usted? sí, lo ¿Y mismo. Sí, en estadística. también lo Ese fue mismo? un trabajo, sí, fue un trabajo bien heavy ahí, sí. Y sí, ahí nos tocó conceptualizar, definir una problemática. Claro que esa problemática fue dada por el profesor, sí, ¿Ya? pero cada grupo veía cómo lo orientaba, obviamente. Eh, y claro, sí, a nosotros igual nos fue bien, pero fue bastante difícil, sí. ¿Ya? ¿Y en el caso tuyo, Valesca, te ha tocado? Sí, profesor, también en el mismo ramo, en estadística y en otros ramos también. ¿Pero eso fue en la estadística más avanzada o la estadística inicial? En estadística 2. Ya. Entonces estamos súper bien con eso porque en el fondo la lógica de hacer una problematización es empezar en el fondo a escarbar en el tema y ver distintos escenarios de distintos problemas, porque cuando definimos problemas y empezamos a tratar el fenómeno, nosotros al principio empezamos con un problema, pero después nos damos cuenta que el problema con el cual iniciamos no era el más acertado y terminamos definiendo un problema más específico, más acotado, más acertado a través de posible a lo mejor árbol de problema o lluvia de ideas. Entonces, a través de las causas y de los efectos, nos empezamos a dar cuenta de la situación problemática y la empezamos a describir y podemos determinar de que al final el problema inicial no es un problema, sino que puede terminar siendo una causa del problema y de otro problema que es mayor y que es inicial. Entonces, por eso acá, en la número 1 dice determinar cuál es el hecho en que sea el problema que plantea el caso. Entonces, para plantear el problema del caso o el problema planteado, tenemos que hacer el análisis del problema. Y este análisis implica ver causas, ver efectos y ver en el fondo si realmente la definición del problema es adecuado y si produce realmente las causas que yo estoy vislumbrando o si produce los efectos que estoy vislumbrando para poder después yo tener las distintas alternativas de solución. Porque cuando ya en el fondo genero alternativas de solución, debería esto en el fondo subsanar el problema. Si no lo subsana es porque en el fondo la definición del problema fue inadecuada. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en un caso. Si el caso tiene mal definido el problema, la solución que le vamos a dar a la situación también va a ser inadecuada porque en el fondo no va a responder a la lógica. Punto 2, que es lo que le decía yo, analizar las causas y las posibles consecuencias. Pero también hay que analizar causas, efectos, ¿ya? Que serían como las consecuencias.
Luego tengo una fase de reflexión, donde yo examino todo aquello que ha imperado en la discusión de este caso. Tenemos que determinar posibles alternativas de acción que se pueden considerar o tomar en cuenta para poder, en el fondo, abordar o poder plasmar en este caso. Tenemos que analizar y evaluar cada una de las alternativas que en el fondo teníamos antes, de las causas, de las consecuencias, y qué alternativas de solución puede tener cada una, tomar decisiones, justificar las decisiones, y además tenemos que hacer una formulación de conceptos abstractos y generalizaciones y verificar la implicación del concepto en la nueva situación. Es decir, que esta se podríamos decir que como que es la antesala también de poder, la metodología de casos te da la antesala de poder en el fondo también analizar problemas, y estos problemas bien analizados después te van a permitir a lo mejor abordar un tema de investigación, que van a permitir a lo mejor abordarlo con otros métodos, porque el caso viene siendo un complementario igual. O sea, yo puedo armar un caso, puedo analizar una institución, puedo analizar un problema que tiene la institución, puedo dar una posible solución, pero este caso es complementario para poder también ocupar otras formas de investigación metodológica o otras técnicas también que me permiten generar mayor información. O muchas veces los casos vienen a complementar también aspectos cuantitativos, es decir, sabe que en el fondo desde el modelo cuantitativo me está dando esto, pero en el fondo necesito contrastarlo. Entonces puedo hacer un análisis de caso, o puedo hacer focus group, entrevistas en profundidad, para poder saber si realmente los datos se están comportando como en el fondo es en la realidad, el objeto de estudio. ¿Ya? Ahora, dice, ¿cuándo se utiliza el método de caso? Para analizar procesos de cambio en la organización o cambio organizativo. Con los métodos cualitativos podemos saber que un cambio ha acaecido a través del tiempo, pero no sabemos qué procesos lo determinaron, ni qué grupos de interés estuvieron involucrados. Es por su capacidad de explicitar el cómo y el qué y el por qué, por lo que Van de Ven Poole, que es el autor, considera que los casos como la estrategia de investigación más adecuada para aplicar el cambio es también la forma de abordar el método de caso. Es decir, porque en el fondo difícilmente yo podría explicar un cambio organizativo producto de un desarrollo organizacional o producto de una modificación de cultura a través de temas estadísticos. Es difícil reflejar a lo mejor con estadística, pero sí es fácil a lo mejor tratar de registrar un cambio haciendo una entrevista en profundidad o haciendo un focus group y después plasmando todo eso en una metodología de caso que me permite documentar cómo fue que se inició el cambio, por qué se inició el cambio, cuáles fueron las antesalas que presionaron para generar un cambio, quiénes participaron en el cambio, cómo se hizo el cambio, qué utilizaron, qué instrumentos, cuánto demoró, hubo personas que en el fondo cooperaron, hay otras que en el fondo resistieron, qué pasó con las que resistieron, qué pasó con las que cooperaron, cómo se dio y al final cómo se dieron cuenta que la organización cambió. Y ahí en el fondo yo puedo documentar un caso de índole organizativa. Ahora, el método de caso permite a los estudiantes incrementar habilidades de juicio y pensamiento crítico, dado que participan en el análisis y la solución de los problemas relevantes, ven cómo la teoría se aplica en la práctica y aprenden haciendo al enseñar a otros el método de casos, lo cual es bueno. El método de caso y la capacitación también es un tema relevante, estos 4 estadios cuando uno los va analizando, aplicarlos a una función. Por ejemplo, aquí está una función que es de capacitación, dice. Consiste en determinar los límites del estudio que ha
de llevar a cabo la detección de necesidades de capacitación. Les explico en términos más concretos. Generalmente las organizaciones en la práctica, y las organizaciones serias en la práctica, para poder en el fondo elaborar sus planes de capacitación, y que estos planes de capacitación generalmente involucran inversión, involucran plata, lucas, presupuesto. Si soy una institución seria, esta plata de capacitación no me la voy a gastar de forma errónea. Yo lo que trato de hacer es ver qué es lo que en el fondo debemos desarrollar o qué es lo que debemos capacitar en la institución, o qué recursos tengo yo que desarrollar o capacitar de acuerdo a la función, de acuerdo al quehacer de la institución, de acuerdo a la misión. Entonces, para eso yo tengo que hacer una detección de necesidades que, por un lado, puede ser una encuesta para que en el fondo toda la gente responda desde el punto de vista de su puesto de trabajo. Pero aparte de la encuesta que todo el mundo puede responder, y yo puedo de la encuesta responder necesidades, y yo puedo tener la siguiente opción. Puedo tener dos vías. Por un lado tengo los jefes, los directivos, y por otro lado tengo a los trabajadores, los subordinados. Les puedo preguntar a los trabajadores qué es lo que ellos ven que necesitan o qué es lo que requieren desde el punto de vista de capacitación para desarrollar de mejor forma su trabajo, pero también les puedo preguntar a los jefes qué es lo que ellos ven que sus subordinados necesitan. Porque este que está más arriba ve un poco más, porque este que está más arriba valora el desempeño de la gente. Entonces, en ese sentido ahí también tengo dos insumos para poder hacer detección de necesidades. Otro insumo que tengo para hacer detección de necesidades es preguntarle también a el jefe superior de servicio en qué está pensando él, que en el fondo la institución debería capacitarse desde el punto de vista de qué es lo que está viendo él en el entorno institucional, y que él se da cuenta que la institución no está preparada para poder abordar algún determinado tema. Que también para él es de interés que la institución incorpore el conocimiento de ese tema, porque en el fondo les va a tocar a lo mejor trabajar en ese aspecto como institución o elaborar temas. Otra alternativa adicional, ya llevamos 3 vías de consulta: los funcionarios, los jefes, el jefe superior de servicio, y ahora me voy a lo mejor la evaluación de desempeño. Y dentro de la evaluación de desempeño, si es que esta está bien hecha y está bien aplicada, y si es una evaluación de desempeño por competencia, me debería a mí dar un resumen de las competencias que están más desarrolladas y las que están menos desarrolladas. Y yo podría en el fondo tomar las competencias que estén menos desarrolladas y a partir de eso también generar capacitación para generar el desarrollo de esas competencias, porque son las que se requieren para desempeñar de mejor forma el cargo. Ahí tenemos un cuarto elemento. Un quinto elemento que tenemos, y todo esto sobre la base de método de caso, porque en el fondo estamos viendo que es detección de necesidades. Un quinto elemento tiene que ver con aspectos ya más individuales, o ir a las descripciones de puestos y de cargos, si es que en el fondo están levantadas, y si están también están levantados los perfiles por competencia, ver también cuáles son las descripciones de cargo y contrastar esas descripciones de cargo con temas puntuales, con desempeño promedio y desempeño alto, para ver en el fondo qué es necesario desarrollar para poder en el fondo hacer tender a la gente a desempeños mayores. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profesor. Lo estamos viendo desde el punto de vista práctico. Yo lo que en el fondo les estaba comentando del tema de detección de necesidades no sale en los libros.
es un tema que eminentemente que en el fondo que dentro de estos 20 años de trabajo a mí me ha tocado trabajar, hacer o como en el fondo tratar de hacer que la detección de necesidades sea la más acertada, la más adecuada, para que después esto tenga un correlato con la plata que se va a gastar y no gastemos recursos innecesarios haciendo cosas innecesarias o actividades de capacitación innecesarias. ¿Ya? Entonces, dice, esto tiene como objetivo proporcionar al capacitador, dice, una idea clara de la problemática que enfrentará. Además, conduce a establecer el ámbito de la investigación organizacional, ocupacional, individual, a determinar los tipos de conducta o áreas a investigar, conocimientos, habilidades y actitudes, y a identificar los niveles organizacionales a los que se enfocará el estudio, gerencia, supervisión o ejecución, para generar entonces la planeación concerniente, por un lado, a la fuente de información de mayor utilidad, por el otro, a la selección de los métodos y técnicas más adecuadas para los fines y los propósitos de la investigación. Y eso ya es el tema académico que viene a resumir y viene a complementar todo lo que yo le he estado señalando. Y en el fondo, efectivamente, tú te enfrentas a un problema que es en el fondo cómo tratar de poder lograr pesquisar las necesidades adecuadas que te permitan a ti después capacitar de forma acertada en la organización, de manera tal de que en el fondo cuando ya los usuarios tienen que evaluar tu capacitación, hacen una evaluación súper adecuada y acertada, porque son los temas que le interesan y los temas que en el fondo deben trabajar. Vamos a la siguiente lámina. El método de caso también y capacitación en el área de investigación me permite que las áreas a las cuales se dirige el estudio del diagnóstico de necesidades, siguiendo el mismo tema, son la cognitiva, la afectiva y la psicomotriz, en las que se ubican respectivamente los conocimientos, las actitudes y las habilidades que le permiten a la persona realizar un sinnúmero de actividades encaminadas al correcto desempeño del puesto. Pero ojo, que el correcto desempeño del puesto solamente ocurre si en el fondo se dan las habilidades y las competencias. ¿Alguno de ustedes conoce aspectos de modelos por competencia? Delany, por ejemplo, en tu caso. No, profe. ¿Y Paz? No, profesor. Tampoco. ¿Y Valesca? No, profesor, tampoco. Tenemos una gran oportunidad en el curso de estos enfoques de gestión, porque una cosa es trabajar con método de caso y otra cosa en el fondo son distintos temas que podemos ir abordando. Bueno, les voy a comentar, ¿no? Porque en el fondo hay gestión por competencia y hay modelos hechos a través de esa gestión por competencia y que se aplican a las áreas generalmente de recursos humanos. Recursos humanos hoy día generalmente tiene un ciclo, entonces ese ciclo que en el fondo tú puedes definir como un ciclo de entrada de persona o de obtención de persona, donde tú tienes reclutamiento y selección. Las empresas que tienen desarrollados los modelos de gestión por competencia generalmente aplican selección por competencia. Y todo su proceso de selección es en base a competencia, pero para eso tienen que tener descritos los perfiles de cada cargo, donde tienen las competencias que tiene cada cargo y el desarrollo de niveles de las competencias de cada cargo que se requieren. Entonces a ellos les es fácil cuando tienen instalada la lógica de gestión por competencia, hacer reclutamiento, selección, hacer evaluación de desempeño, hacer capacitación, hacer desarrollo y hacer desvinculación, porque también desvinculan por el tema de que en el fondo no se desarrollaron o no alcanzaron en un periodo dado de tiempo las habilidades o los conocimientos. Y las competencias
bueno, también llevan un componente de conocimiento y de habilidad para poder desarrollarse. Una habilidad no se desarrolla por sí misma, se desarrolla también cuando hay conocimiento de la misma, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí vamos a abrir la beta a hablar a lo mejor de este modelo, para que en el fondo también lo puedan conocer. Bueno, siguiendo con este tema, podemos decir que existen varios métodos de diagnóstico de necesidades o de capacitación. Para el desarrollo del presente estudio se utilizará el método puesto por competencias laborales o el método propuesto bajo la modalidad de competencias laborales. ¿Ya? Menos mal que les comenté antes el tema de competencias. Características, dice. Este método se emplea para establecer los requerimientos de capacitación de los puestos en que ya se tiene práctica de dichos puestos. Ojo que todo esto lo que estamos viendo, que es esta metodología de caso y que la estamos viendo aplicada, es porque en el fondo nosotros después vamos a ocupar esta metodología para poder en el fondo, no sé, desarrollar los trabajos. O sea, la prueba 1 o la prueba 2, bajo este enfoque, bajo el método de casos, para que en el fondo le quede claro por qué en el fondo estamos viendo la metodología de trabajo. Ahora, este método se emplea para establecer los requerimientos de capacitación de los puestos en que ya se tiene práctica de dichos puestos. Su resultado es la capacitación correctiva con la que se uniforma la actitud del personal y con la que se asegura el cumplimiento de los estándares. Hay ciertas ventajas de esta detección de necesidades, o de DNC. Eso es la detección de necesidades, de capacitación. Puesto a persona, o en este caso quiere decir persona a persona, puesto a puesto, es una base necesaria para sistematizar la capacitación. Su aplicación contribuye fuertemente a que los usuarios apliquen los conocimientos y se cumplan los estándares. Clarifica la labor de los supervisores, facilita la comunicación formal entre el supervisor y su grupo, ayuda a que el personal comprenda la verdadera naturaleza de la capacitación y establece compromisos de seguimientos a los procesos. Generalmente cuando uno decide también, hay que explicar esto, que cuando uno capacita a las personas, uno esperaría de que esa capacitación se reflejara después en el desempeño o en el puesto de trabajo, al menos después de 6 meses de efectuada la capacitación, se notara un cambio respecto de algún tema. En los temas que son instrumentales se nota bastante cuando en el fondo aprende una persona de mejor forma a manejar, no sé, un programa, o aprende de mejor forma a utilizar una herramienta. En el caso, por ejemplo, actitudinal o en el caso de la habilidad, ahí eso cuesta un poco diferenciarlo. Ver si en el fondo la habilidad está más robusta, no está más robusta, eso toma un poco más de tiempo. ¿Ya? Cuando se utilizan métodos de caso, dice, lo podemos utilizar también con análisis de perfil. Podemos también ver qué requerimientos de aprendizaje hay en el puesto de trabajo y también lo utilizamos como formato diagnóstico en el caso de la capacitación. Y aquí lo estamos utilizando como diagnóstico, bajo el supuesto de que en el fondo también ya la organización tiene montado un sistema de gestión por competencia en toda el área o en toda la... Se utiliza también para dar prioridad a requerimientos de mediano y corto plazo, porque nosotros también podemos en el fondo segmentar la capacitación en mediano y en corto plazo para poder generar conocimiento o generar el desarrollo de habilidades y actitudes en estos puestos de trabajo, y además también como dominio y conocimiento, porque cuando nosotros también hacemos análisis de caso, pero si lo llevamos al sistema de capacitación, también lo que estamos generando es conocimiento, aprendizaje, y estamos también generando conocimiento para la organización y para que la organización se quede con estos conocimientos. ¿Cómo estamos hasta ahí? Bien, profesor. Profesor, bien. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé si ustedes tienen acceso, bueno, a través del aula virtual,
la tarea que le voy a dejar es que en el fondo lean el artículo y lean la segunda PPT, que es la continuación de análisis de caso, para no saturarlos tanto, para que en el fondo puedan ir comprendiendo. Que cada una en el fondo tenga preguntas, que tenga consultas, sobre todo pues les van a aparecer muchas dudas en el tema de la metodología de caso, y les van a aparecer dudas también porque esta se mezcla con modelos de gestión por competencia. Entonces, como no han visto ese modelo, también le van a surgir dudas, y la idea es que en el fondo yo les publique un artículo donde en el fondo se hable del modelo por competencia, ¿ya? Eso voy a hacer, lo dejamos hasta acá. Les voy a publicar ahora el artículo por mientras, de competencias, para poder que ustedes vayan aterrizando un poco más el tema. ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, profe. Dígame. Profesor, lo que pasa es que yo intenté ingresar a Teams para ver las otras clases, pero no pude reproducir los videos. ¿Usted va a subir las otras clases como a un Drive o a YouTube? No sé. Nos dijeron que viéramos la modalidad de YouTube para poder en el fondo que los videos se vieran, porque pareciera ser que los videos subidos por ti no se ven. No, profe, no se ven, y me gustaría poder ver las otras clases como para poder repasar los PPT y todas esas cosas. Ya, ok. Yo lo tengo que resolver ahora en la tarde. Primero voy a ver el tema del artículo por competencia para dejarlo al tiro ahí, el bregado. Y voy a ver el tema de las grabaciones.